Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde las Rías Baixas, en las Rías Baixas, con todos vosotros para hacer un nuevo vídeo. Y hoy vamos a seguir con el hilo de la recomendación de nuevos canales. Habéis que visto qué pinta tengo. Y es que hace un frío. Además me he cortado el pelo y me voy a resfriar. Y anda la gente muriéndose con la pandemia de gripe. Déjate de rollos. Vamos con el vídeo. Bueno, pues hoy voy a dedicarle el espacio a uno de mis canales preferidos y con el que más sentimientos guardo, porque el canal en cuestión pues me ayudó muchísimo en los comienzos de esta andadura por YouTube. De hecho fue fundamental, su ayuda fue fundamental. Y no estoy hablando de otro que de Francisco Gijón, el canal de Francisco Gijón. Muchos de vosotros pues ya conocéis este canal, pues porque venís de él. Pero para los que no lo conozcáis, que es para lo que yo estoy haciendo estos vídeos, para recomendar canales que puedan ser de vuestro interés, pues os diré que merece mucho la pena ir a visitarle. ¿Quién es Francisco Gijón? Francisco Gijón es un escritor, historiador, que basa parte de su narrativa, sobre todo la que tiene enlazada a su videoblog, en dar una visión propia, particular de la historia, en función a las investigaciones y las historiografías que recopila de los actos que han pasado tiempos atrás. Entonces, toda esa recopilación de datos lo que conforma es una verdad, una realidad sobre cómo han ocurrido los acontecimientos que han determinado el qué y el cómo y el por qué hemos llegado hasta aquí. Es un canal muy polémico, porque nos muestra versiones de la historia, ya os digo, versiones fundamentadas en historiografías. O sea, que no quiero decir que se las esté inventando, que están muy curradas, pero nos da versiones de la historia que para los que somos presa de estas nuevas leyes oh, no me está saliendo ahora la palabra, de memoria histórica, etcétera, más la historia escrita por los vencedores, pues escuchar a esa versión de la historia como la expone Francisco Gijón, pues nos choca, nos golpea, nos hace temblar los cimientos de nuestro conocimiento y nos hace, que es lo más importante, movernos para contrastar, que al final es una de las finalidades de su canal, que es lo que a él le gusta, pues que la gente contraste. En estos últimos tiempos el canal de Francisco Gijón pues, se está dedicando también a la defensa férrea de los cristianos, apoyándose en la historia, pues porque quiere, pero aparte de eso, pues porque estamos siendo perseguidos en estos tiempos actuales por no sabemos bien qué movimientos que desean que no seamos una de las potencias ideológicas predominantes, que pierda el cristianismo su fuerza y junto con el cristianismo pues la Iglesia Católica, evidentemente. Como digo yo, pues bastantes problemas tiene la propia Iglesia Católica ahora mismo cuando tiene una nueva escisión entre cristianos y católicos, como por ejemplo es mi caso. Pero las argumentaciones que da siempre son para mover el cerebro. A mí
encanta porque me mueve muchísimo el cerebro, y aunque sus vídeos son larguísimos, no ha habido ningún vídeo de los suyos que no haya salido entero. Incluso esos últimos vídeos que está haciendo, en los que parecen sermones desde un púlpito por la forma de expresarlos y la forma de plasmarlos, pero me encanta porque te mueve por dentro, te cabrea, te sientes aludido aunque no se esté refiriendo a ti, y te hace mover la caja de calcio del cerebro, que es lo que ahora mismo necesitamos ante tanta tontuna que nos están intentando fijar los gobiernos actuales en nuestras formas de vida. Os recomiendo mucho el canal. Ya os digo, como siempre, que podéis estar o no de acuerdo, sobre todo toda esta gente que cree en pies juntillas en la versión historiográfica de ese libro que le causó sensación allá en los tiempos de juventud. Pero si eres una persona que te gusta investigar, que no te gusta sentarte sobre una idea que nace desde un autor o dos, o una corriente de opinión, que te gusta contrastar y alternar ideas para poder descubrir todos los recodos que una historia puede tener, pues el canal de Francisco Gijón es tu canal. Y bueno, pues hasta aquí voy a hablar porque es un canal que habla por sí mismo. Solo tenéis que entrar, quedaros a ver un vídeo entero y después juzgáis. Vale, venga, pues un abrazo para todos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bueno, pues vamos a seguir con este repaso que estamos intentando darle a la evolución del pensamiento, porque más que nada, si ahora vivimos en una época en la que parece que pensamos mucho, pero en realidad pensamos poco, pues bueno será identificar de dónde viene. Y ya venimos desde hace semanas identificando esto con la aparición del humanismo, con la aparición del protestantismo y con una serie de coletazos que luego cobran fuerza, de determinados movimientos muchísimo más antiguos que aparecen con la aparición a su vez del cristianismo. Agarraos. Nos habíamos quedado en el concepto religioso de Carlos Marx. Bueno, realmente Marx estudió muy poco la religión, sabía muy poco sobre las diversas confesiones religiosas y se guiaba básicamente y más que nada por prejuicios ocasionales al opinar pues sobre la Biblia, sobre todo tipo de, las Sagradas Escrituras en general, ¿no? Y cualquier texto más o menos religioso. Las que le gustan, pues porque aprende más, porque va ampliando conocimientos, porque se reafirma en sus planteamientos, y eso está bien, pero hay que ser crítico, no se puede hacer de una manera acrítica. Y siempre he defendido que sí, que uno lea esto, pero que lea lo contrario, que lea las críticas. Yo leo mucho, todo lo que puedo, las críticas al cristianismo, porque a mí me permiten, las críticas al cristianismo, las críticas al catolicismo, me permiten hacer un ejercicio intelectual, no de justificación, sino de entender por qué la parte contraria ha llegado a esas conclusiones y de dónde bebe esos manantios. Por ejemplo, ayer lo hablábamos, estos autores que hay ahora, ya sean de libros, ya sean pues youtubers, personas que tienen un podcast, tenemos lo que sea, ¿no? Que están fomentando esa idea de ese Jesús, que es una persona normal y corriente, que no es Dios, que en realidad lo que pasa es que cuando mueren el movimiento que él había formado en Galilea, pues tiene una reacción freudiana de negación y acaban formando una religión para poder justificarse a sí mismos, para no enfrentarse a la realidad de que han estado engañados durante 3 años, que es un poco lo que definen todos estos personajes que pululan por ahí.
Pues viene de este libro de Strauss, de la vida de Jesús, y viene de los trascendentalistas, y viene de una serie de emanaciones culturales que tienen su raíz en el siglo, a finales del siglo XVII, y que es necesario entender, porque la historia del pensamiento es la revolución del pensamiento, el avance del pensamiento y las preguntas. Y oye, no está mal plantearse, ¿y qué pasaría si Jesús no hubiese sido Dios? Bien, pero los que tienen tan claro eso, también tienen la obligación intelectual de plantearse cómo habría sido mi vida si no hubiese existido Jesús.